Bien, se puede ver en la pantalla una presentación de PowerPoint que dice heridas e infecciones en cirugía de shock. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Buenas noches con todos nuevamente. Soy el doctor Marcos de la Cruz Saico, cirujano general del Hospital Rebagliati, asimismo miembro de la primera promoción de la Universidad de Ricardo Palma. Se me ha encargado en este semestre hacer dos clases teóricas. La primera es la que vamos a realizar el día de hoy, correspondiente a heridas, infecciones en cirugía y shock. Y la segunda es en la segunda parte del curso, posterior al primer examen, que trata de la patología quirúrgica de la vesícula biliar y vías biliares. Y vamos a dar inicio a la clase teórica del día de hoy. En primer término vamos a hablar de lo que son las heridas. Y por definición, una herida es toda solución de continuidad producida en los diferentes tejidos, sobre todo piel y mucosas, que son los más frecuentes, y que esto puede estar acompañado o no de una pérdida de sustancia y que puede ser producida por diferentes tipos de agentes que pueden extenderse inclusive no solo a través de la piel y mucosa, sino también a través de los tejidos subyacentes, tejido celular subcutáneo, fascias, músculos, inclusive hasta los elementos óseos de nuestra superficie corporal. Debemos tener en cuenta que las heridas podemos ver distintas características en ellas, ya sea asociadas al dolor, a la misma solución de continuidad, si hay o no asociada hemorragia y de acuerdo a la separación de los bordes que tenga la herida. En el caso del dolor, esto es producto del mismo traumatismo y depende del grado o la cantidad de inervación que tenga la zona traumatizada. Esto puede estar, esta intensidad y la duración del mismo va a estar en relación al tipo de inervación, a la riqueza de la inervación que tenga el tejido traumatizado, también al tipo de naturaleza de las heridas contusas tienen mayor dolor o presentan mayor dolor que las heridas incisas, asimismo la velocidad con la cual fue realizado el trauma y también depende mucho del propio paciente, el umbral del dolor que tenga el paciente. Luego hay que tener en cuenta las características de la solución de continuidad y esto va a ser variable dependiendo de los planos anatómicos y los tejidos incididos. Una solución de continuidad, una herida, va a tener bordes, va a tener ángulos, va a tener paredes y va a tener un fondo. En el caso de la hemorragia, vamos a tener que muchas de las heridas pueden tener asociado lesiones vasculares, que pueden ser lesiones vasculares mínimas, como de capilares, venosos o arteriales, o inclusive si las heridas son muy profundas, pueden comprometer arterias y venas importantes de alguna extremidad. Tener en cuenta que las heridas incisas siempre tienen mayor sangrado que las heridas contusas. Asimismo, en relación a la separación de los bordes, esto se relaciona mucho con la elasticidad de los tejidos y debemos tener en cuenta que esta separación va a estar dada por la sección transversal de las fibras elásticas que existen a nivel de la piel. Podemos clasificar a las heridas por diferentes formas, ya sea por el agente causal, por la forma de la herida, por el espesor del tejido afectado, por la dirección de la herida, por el tiempo que va a demorar en cicatrizar esa herida, por la integridad de la piel y también de acuerdo al grado de contaminación que tenga nuestra herida. De acuerdo a la forma, podemos clasificarlas como puntiforme, lineales, arqueadas, angulares, en colgajo, estrelladas, crateriformes, diferentes morfologías de distintos tipos de herida que puede presentar un paciente. De acuerdo a la dirección, pueden ser longitudinales, transversales, oblicuas o espiroideas o espirales. También de acuerdo a, según el espesor del tejido afectado, estas, de acuerdo a la profundidad, podemos encontrar pues escoriaciones, las que afectan pues los planos más superficiales de la piel, sobre todo pues lo que es la epidermis y la dermis. Luego están las heridas superficiales que llegan hasta el plano aponeurótico, las heridas profundas, que por ejemplo en el caso de la pared abdominal van a llegar hasta el peritoneo, y las heridas penetrantes son las que logran pasar el peritoneo, llegando a cavidad peritoneal, y si es que ya hay compromiso de los elementos intraabdominales, ya las llamaríamos perforantes. Aquí también, similar a lo que hemos descrito en la diapositiva anterior, las heridas superficiales solo comprometen los planos de la piel, epidermis y dermis. Las heridas profundas atraviesan el tejido celular subcutáneo, llegando hasta la fase superficial. Las penetrantes llegan a las cavidades y las perforantes son las que definitivamente atraviesan esas cavidades, lesionando los órganos ubicados en el interior de ellas.
Según el tipo de cicatrización, el tiempo de cicatrización, esta puede ser aguda o pueden ser crónicas. La cicatrización aguda, sobre todo, se da por un proceso de reparación ordenado que busca tratar de devolver la integridad anatómica y funcional del tejido lesionado. Muy diferente, pues, las heridas crónicas que no siguen este proceso ordenado y que claramente en el tiempo claramente establecido no van a lograr restaurar la integridad anatómica y funcional. Y aquí están involucrados varios factores, factores sobre todo propios del paciente, como por ejemplo, pues, si hay alguna infección asociada, si es que los tejidos tienen una adecuada irrigación arterial o tienen un drenaje venoso que se encuentre alterado, estos van a modificar mucho la cicatrización de las distintas heridas que tienen los pacientes. Asimismo, pues el uso de corticosteroides también puede retrasar la cicatrización en algunos pacientes. Según el tipo, la causa, pueden ser punzantes, cortantes, punzos cortantes, pueden ser abrasiones o los clásicos raspones que conocemos, pueden haber laceraciones en las cuales pues hay desgarros de tejido, también podemos encontrar abulsiones en las cuales hay desgarro y destrucción del tejido, generalmente por maquinarias, o en algunos casos pueden ser amputaciones. Amputaciones traumáticas, por ejemplo, también la gente que trabaja con diversos tipos de maquinarias en las cuales por de manera accidental esto puede seccionar parte o en algunos casos casi todo un miembro de acuerdo al tipo de trauma que haya presentado. Las heridas punzantes es causada por un objeto filoso puntiagudo. Esta va a perforar la piel y afecta a los tejidos blandos que están por debajo de ella. Habitualmente el plano de celular subcutáneo, en algunos casos planos aponeuróticos o inclusive hasta los planos musculares. Luego están las heridas cortantes o incisivas. Es producida por objetos afilados, como los podemos ver, cuchillos, navajas, vidrios y demás, en la cual pues vemos unos bordes limpios, unos bordes bien definidos de estas heridas cortantes o incisas, las cuales pueden llegar a unos planos subyacentes, pero generalmente solo hasta el tejido celular subcutáneo. Luego vienen las heridas abulsivas, las cuales están acompañadas con desgarro y destrucción del tejido subyacente. En algunos casos pueden ser producidos por maquinarias, como lo vemos en las imágenes. Las heridas abrasivas, la piel solamente se va a descamar o se va a desprender en sus planos más superficiales, y estos pues al afectar unos planos muy superficiales, las heridas cicatrizan rápidamente, muy pocas veces dejan alguna característica muy diferente al resto de los tejidos adyacentes. Son los clásicos raspones a los cuales estamos viendo en las imágenes. Luego, como ya habíamos comentado, están las amputaciones, que hablan pues de separaciones espontáneas, traumáticas o quirúrgicas de algún miembro o parte de ellos, como lo podemos ver en las distintas imágenes. Luego, según la integridad de la piel, estas pueden ser abiertas o cerradas. Abierta cuando hay una solución de continuidad en la piel o la mucosa, y la causa en estos casos pues es un objeto cortante o contuso. Otros ejemplos pues son las incisiones quirúrgicas, las venopunciones, heridas por arma blanca, arma de fuego. Y en el caso de las heridas cerradas son aquellas que no hay una solución de continuidad a nivel de la piel, que son producidas en la mayor parte de los casos como objetos romos, ya sea con mecanismos de torsión, tensión, desaceleración, etc. Por ejemplo, pues cuando hay fracturas óseas o desgarros viscerales, pero la piel está intacta, esto también podría clasificarse como una herida cerrada. Luego tenemos una clasificación muy utilizada, sobre todo en distintos tipos de preguntas, preguntas tanto en pregrado como en exámenes de internado, en AMRAS y dentados y demás, como es la clasificación según el grado de contaminación. Debemos recordar que esta clasificación nos habla de 4 grados o clases, que aquí los ponen en 1, 2, 3 y 4. En el caso del tipo de la clase 1, pues están las heridas limpias, luego las heridas limpias contaminadas, las contaminadas y finalmente las heridas sucias o infectadas. En el caso de las heridas limpias, estas van a ser realizadas siempre bajo condiciones estériles, es decir, el equipo quirúrgico, quien va a realizar el procedimiento, está pues con mandil estéril, guantes estériles, un lavado adecuado de manos, mascarilla, gorro y demás. El material utilizado en sala de operaciones, los campos quirúrgicos, las sábanas también están esterilizados, los materiales quirúrgicos, pinza, tijera, bisturí, todo está adecuadamente esterilizado. Bajo estas condiciones estériles y previa asepsia y antisepsia del paciente, si yo hago algún procedimiento quirúrgico y
no realizo la apertura de ningún aparato o sistema como vía respiratoria, digestiva, genitourinaria, vías biliares, ahí estamos hablando de una cirugía limpia, donde no hay apertura de la vía biliar, digestiva, respiratoria, genitourinaria y menos aún que sea una herida traumática. Si cumple estas condiciones, la categorizamos como cirugía limpia o herida limpia, el cual tiene un porcentaje del menos del 2% de riesgo de infección de sitio operatorio. En el caso de las heridas limpias contaminadas, aquí también se hace bajo condiciones estériles, pero aquí sí hay apertura de la vía respiratoria, digestiva, genitourinaria, vía biliar, pero debemos tener en cuenta algo, una apertura controlada. Es decir, si yo voy a abrir el colédoco, por ejemplo, en el caso de una exploración de vías biliares, antes de hacer la apertura en el colédoco, yo coloco unas gasas alrededor del colédoco. Estoy con mi aspirador cercano al punto de apertura del colédoco y apenas lo abro, inmediatamente aspiro la bilis y lo poco que cae va a caer en esas gasas. ¿Para qué? Para no contaminar el resto de la cavidad. Otra condición para hablar de una herida limpia contaminada es que cualquiera de los aparatos o sistemas que yo estoy aperturando no tiene que estar infectado. Es decir, si yo abro un bronquio, por ejemplo, mi paciente no tiene que tener neumonía o bronconeumonía. Si yo abro el colédoco o abro la vía biliar, mi paciente no tiene que tener colangitis. Si yo abro la vejiga, mi paciente no tiene que tener infección urinaria. Si cumple todos esos criterios, estamos hablando de una herida limpia contaminada, que tiene un riesgo de infección de sitio operatorio menor del 10%. En el caso de la cirugía contaminada, de igual forma, se apertura la vía biliar, digestiva, respiratoria, genitourinaria. Pero esos aparatos o sistemas que yo estoy aperturando sí están infectados. Por ejemplo, yo abro la vejiga en un paciente que tiene infección urinaria, herida contaminada. Si yo aperturo el colédoco en un paciente que tiene colangitis, estamos hablando de una herida contaminada. Se parecen ambas, pero en la limpia contaminada no hay infección del aparato o sistema que estoy aperturando y en la contaminada sí la hay. Aquí el riesgo de infección de sitio operatorio puede llegar hasta un 20%. Finalmente está la herida sucia e infectada, que también se puede hacer bajo condiciones estériles. Pero cuando yo aperturo el abdomen, encuentro pus libre en cavidad, encuentro material intestinal o fecaloideo libre en cavidad. Es decir, las tonitis, las perforaciones, los abscesos, las colecciones, que nosotros abrimos el abdomen y ahí ya lo encontramos, eso es el mejor ejemplo de una cirugía sucia o contaminada. Riesgo de infección de sitio operatorio, 40%. Ahora, como acabamos de mencionar, estos 4 criterios son los más utilizados para poder categorizar las heridas operatorias de pacientes que están ingresando a una cirugía en quirófano. Es decir, bajo todas las condiciones estériles. Ahí aplico los 4 criterios: limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia. Pero ¿qué sucede con aquellos pacientes que tienen heridas producidas de manera traumática, producidas en un ambiente no estéril? Por ejemplo, un paciente está en la calle, está manejando su bicicleta, o está en esas patinetas o scooters que ahora están muy de moda, y se cae. Y en el momento que se cae, sufre un corte, una herida en la pierna. Esa herida, obviamente, fue hecha sin condiciones estériles, fue hecha de manera traumática. Y ahí yo no puedo utilizar las 4 categorías, yo solamente puedo utilizar 2. ¿Cuáles son? La contaminada y la sucia. Estas son las 2 únicas categorías que yo puedo utilizar para las heridas traumáticas o las heridas que fueron hechas sin condiciones estériles. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el criterio para decir cuándo utilizo una, cuándo utilizo la otra? Tiempo. Si el paciente sufre el accidente, sufre el traumatismo que le produjo la herida y es suturado o es atendido dentro de las 6 primeras horas, eso se categoriza como herida contaminada. Pero si el tratamiento se le realiza a este paciente después de las 6 horas de haber sido producido el trauma, ahí estamos hablando de una herida sucia o infectada. En esos casos, valorar pues el porcentaje de infección de sitio operatorio que tendrán estos pacientes. Y aquí podemos ver diferentes ejemplos de esas cirugías limpias, limpias contaminadas, contaminadas sucias. Por ejemplo, las heridas limpias son cirugía de tiroides para tiroides. Ustedes dirán, pero está en el cuello y por ahí no está la tráquea, la laringe. Sí, es cierto, pues, pero la tiroides y paratiroides están por delante de ellas. Yo las voy a retirar sin abrir la vía respiratoria. Cirugía de mama, ya sea por patología benigna o maligna, también es una cirugía limpia.
La parotomía es exploratoria, pero la parotomía es exploratoria en blanco. Es decir, yo abro el abdomen y no encontré ninguna infección, ninguna obstrucción, no encontré nada. Esas cirugías donde se abre el abdomen y no se encuentra nada, llamada la parotomía exploratoria en blanco, también es cirugía limpia. Hernias no complicadas, cirugía limpia. Esplenectomía no traumática, colelap sin perforación de la vesícula biliar en un paciente sin colecistitis. Cirugías de hernia yatal, las fundoplicaturas, los trastornos motores esofágicos, la cirugía de miotomía de Heller, cirugía limpia. Cirugía limpia contaminada, es decir, tiene que haber apertura de algún aparato o sistema y este no tiene que estar infectado. Vagotomía y la piloroplastia es la apertura del píloro. Cirugía de intestino delgado no obstruido, resección y anastomosis de intestino delgado. Apendicectomía peroflemonosa, apertura y exploración de las vías biliares en un paciente sin colangitis, con perforación de la vesícula biliar. Luego pasamos a la cirugía contaminada, apertura de aparatos o sistemas, pero con un ambiente infectado. La colectomía electiva, apendicitis gangrenada, paciente con colecistitis aguda, paciente con que se le realiza una exploración de vías biliares, pero con colangitis. Miren ustedes, aquí tenemos la misma cirugía, pero ¿cuál es la diferencia? En el caso de la limpia contaminada, yo estoy abriendo el colédoco en un paciente que no tiene colangitis, que no hay infección de la bilis. En cambio, en la contaminada, sí hay un paciente que estamos haciendo el mismo procedimiento, abrir el colédoco, pero el paciente tiene colangitis. Finalmente está la herida en el cual, pues, nosotros encontramos perforaciones del tracto gastrointestinal, y aquí, pues, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar peritonitis, pus, líquido libre, líquido intestinal libre en cavidad. Las perforaciones traumáticas de la vesícula biliar, los abscesos son colecciones purulentas, automáticamente herida sucia. Las peritonitis de cualquier etiología, las apendicitis gangrenadas, las perforadas, los plastrones también están involucrados aquí. La cirugía proctológica, como es pues las hemorroides, las fisuras, los abscesos, las fístulas, traumas abdominales con lesiones viscerales huecas, o la isquemia intestinal o trombosis mesentérica, también es causada. La clasificación de la herida también puede ser de dos tipos, puede ser quirúrgica o no quirúrgica. En el caso de las heridas quirúrgicas, a su vez, agudas y crónicas. En el caso de las heridas quirúrgicas agudas, son pues las incisiones, decisiones o sitios de donante de un injerto. En el caso de heridas crónicas también, producidas heridas quirúrgicas, pero heridas reincidentes o infectadas que no completaron o no realizaron su tiempo de cicatrización de forma adecuada. Luego están las heridas no quirúrgicas, también las podemos subdividir en agudas o crónicas. Las heridas agudas, quemaduras, abrasiones, desgarros cutáneos, etc. Y en el caso de las heridas crónicas, sobre todo pues los pacientes postrados que realizan úlceras de presión, o los pacientes con trastornos vasculares, arteriales y venosos que tienen heridas o úlceras en las extremidades inferiores, por ejemplo. Debemos tener en cuenta que las heridas se van a reparar, y esta reparación recibe el nombre de cicatrización, el cual por definición es un proceso de reparación de un tejido lesionado, dando como resultado final la regeneración de tejido fibrótico, avascular, acelular, que busca recobrar la continuidad de la piel, pero este tejido nuevo que ha aparecido, este tejido nuevo que ha crecido, tiene menor fuerza tensil, menor resistencia que el tejido original. Quiere decir que por más buena cicatrización que tenga un paciente, la cicatriz puede inclusive estar hasta casi imperceptible. Esa cicatriz no es exactamente igual al tejido adyacente, al tejido sano, por decir así. Nunca va a ser igual. La cicatrización puede ser excesiva o puede ser insuficiente. En el caso de la cicatrización excesiva, hay un exceso de tejido cicatricial por aumento de la celularidad y gran actividad de los fibroblastos. Y esto se puede manifestar en el paciente de dos maneras: cicatriz queloide o cicatriz hipertrófica. La diferencia la vamos a ver en diapositivas más adelante. La cicatrización insuficiente es por un déficit de tejido cicatricial. Las heridas terminan siendo crónicas, inestables, y muchas de ellas pueden ir hacia la atrofia. Tener en cuenta que una cosa es cicatrización y otra cosa es regeneración. Son dos términos totalmente distintos. La regeneración es el reemplazo por células de la misma estirpe de un tejido desaparecido por cuestiones fisiológicas o patológicas. Recuerden que en el caso de la cicatrización, esto aquí se va a generar un nuevo tipo de tejido
fibrótico a vascularidad celular, que es totalmente diferente al tejido adyacente, al tejido sano. La cicatrización de las heridas, de acuerdo a distintas bibliografías, se puede enfocar ya sea en 4 etapas o algunos solo la hacen en 3. Si nosotros vemos este cuadro, la parte izquierda demarca cómo algunas literaturas los dividen en 4 momentos. Dicen, pues la primera parte es la hemostasia, luego viene la inflamación, luego la regeneración del tejido conjuntivo y la contractura. Pero la mayor parte de literaturas actuales, por lo menos, se basan solo en estos 3 momentos. Dicen, pues la fase inflamatoria o reactiva, la segunda es la proliferativa o regenerativa, y la tercera es la etapa de maduración o remodelación. Cada una de ellas tiene diversos pasos o diversos componentes. Por ejemplo, la fase inflamatoria o reactiva está constituida por los siguientes pasos. Primero, para que toda herida comience a cicatrizar, tiene que haber dejado de sangrar. Y recuerden que el que haga hemostasia alguna herida tiene que ver mucho la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Luego está la quimiotaxis, luego la migración epitelial. Luego, en el caso de la fase proliferativa, hay proliferación ¿de qué? Proliferación de fibroblastos y también proliferación de nuevos vasos sanguíneos o lo que se llama la angiogénesis. Luego viene la maduración o remodelación, en el cual pues comienzan a madurar los distintos tipos de fibroblastos que se han sintetizado y los vasos también. Hay contractura de los mismos, hay formación de la cicatriz y luego esa cicatriz se remodela para tratar de parecerse lo más posible al tejido adyacente. Vamos a ver alguna de esas fases, una ampliación de alguna de esas fases de la cicatrización. Como ya dijimos, la fase inflamatoria tiene un primer momento, que es la hemostasia, que generalmente dura unos pocos minutos, y que está mediado pues, por la vasoconstricción, por la cascada de coagulación y la agregación plaquetaria. Recuerden que a la herida, las primeras células en llegar a una herida y que comienza el proceso de cicatrización son las plaquetas. Ayudan a la agregación plaquetaria, a hacer hemostasia y de esa manera comienza toda la cascada de la cicatrización. Luego, dentro de esta misma fase inflamatoria, vamos a encontrar pues la vasodilatación posterior a ello, que ya va a durar algunos días más. Y luego está pues la migración de leucocitos y la quimiotaxis. Como ustedes pueden ver, van a llegar ciminas, histamina, prostaglandinas, aumenta el flujo sanguíneo, eritema y calor a nivel local. Y la migración de leucocitos y quimiotaxis buscan tratar de dejar lo más limpia la herida, para que ésta pueda cicatrizar en un estado lo más limpio, sin infecciones, sin gérmenes, en la medida de lo posible. Y obviamente, pues busque que cicatrizara de la manera más rápida. Luego tenemos la fase proliferativa. Esta fase proliferativa puede durar semanas, de días hasta semanas, y tiene un primer momento que llamaremos una fase constructora, en la cual hablamos pues de la fibroplasia, que es un proceso mediado por fibroblastos, y lo que busca pues es la síntesis de la matriz colágena y también de los proteoglucanos. También dentro de esta fase constructora está la angiogénesis, es decir, la aparición de nuevos vasos sanguíneos, y de esta manera se pueda formar y se pueda crear el tejido de granulación para que pueda comenzar a llenar los espacios más profundos de la herida y que estos se ven completados a nivel de la parte más superficial con la epitelización, es decir, la costra que aparece en la parte más superficial y el tejido dérmico que se parece a la zona circundante y que busca sellar la parte más superficial de la herida. Y de esa manera servir como una barrera para que los gérmenes del medio externo no ingresen a la parte más profunda de la herida. Finalmente viene la fase de remodelación que puede durar semanas o inclusive hasta años. Tener en cuenta pues que esta se inicia en la primera semana, la matriz colágena sufre una absorción y cambia su disposición para fortalecer la herida. La colágena de tipo 3 es la más frecuente al inicio y progresivamente es sustituida por la colágena de tipo 1. Asimismo, a este nivel habrá una diferenciación de fibroblastos, lo que busca pues una contracción de la herida, una fibrosis y la fuerza tensil. Y este proceso puede demorar inclusive varias semanas o meses. Tener en cuenta que la fuerza tensil que existe en esos pacientes va a llegar hasta un 80% y nunca llega a ser el 100%. Como dijimos, por más buena cicatrización que tenga un paciente,
la piel nunca va a llegar a ser exactamente igual a como era antes del traumatismo. Vean ustedes, aquí están los distintos momentos de estas fases. La fase inflamatoria pues, puede durar desde 24 horas hasta 5 días, la fase proliferativa desde 4 hasta 14 días, y en el caso de la fase de maduración, como ya vimos, es un proceso mucho más largo que puede llevar varias semanas o meses. Tener en cuenta que lo que hemos visto hasta ahora es la cicatrización normal, o es lo ideal que esperamos tener en la mayor parte de pacientes, pero también existe pues una cicatrización patológica, ya sea hacia el exceso de cicatrización o hacia el déficit de cicatrización. Y el exceso de ellos es lo más frecuente. Y aquí nosotros encontramos un primer tipo de variante, que es la cicatriz hipertrófica. Es la más frecuente, se ubica en superficies de flexión a nivel articular o en el abdomen. Casi siempre se ubica en una zona de mucha tensión. Aparece rápidamente después de la intervención quirúrgica y el tamaño se relaciona con la injuria, es decir, que esta cicatriz hipertrófica está justo en la misma extensión del mismo tamaño de la herida que tenía el paciente. Los límites dentro de la cicatrización, tendencia a mejorar espontáneamente con el tiempo, desaparece con terapia compresiva y rara vez recidiva después de la cirugía. Es decir, si esto lo resecan de manera quirúrgica y lo afrontan nuevamente, pudiera que esto no aparezca nuevamente. Esta es una cicatriz hipertrófica. Pero ¿qué diferencias podemos encontrar con respecto a la cicatriz queloide? Es más frecuente en la cara, en la cabeza y también en las regiones cervicales, deltoideas, supraclaviculares, regiones preesternales. No se relacionan directamente con la tensión cutánea, puede estar en una zona donde aparentemente no hay mucha tensión, puede aparecer meses después de la cirugía y el tamaño es desproporcionado a la injuria. Es decir, si la herida operatoria era pequeñita, de unos 3 centímetros, la magnitud de la cicatriz queloide puede ser hasta el doble. Los límites siempre sobrepasan la cicatriz inicial, no mejora con el tiempo, no desaparece con terapia compresiva, y si esto se reseca de manera quirúrgica y se vuelve a suturar, es probable que vuelva a aparecer nuevamente otra cicatriz queloide. Para poder cerrar una herida, la podemos hacer de distintas maneras y ofrecerle los llamados cierres por intenciones, o ya sea cierre primario, secundario, terciario, etc. Cierre primario o por primera intención es el afronte de la piel justo al finalizar el acto quirúrgico. Es el cierre ideal que quisiéramos ofrecerle a todos los pacientes. Es la sutura simple, como muchos le llaman. Siempre al final de la cirugía, como lo podemos ver en las imágenes, ¿no? Pero para poder ofrecer un cierre primario, deben existir ciertas condiciones que allí lo permitan. No debe haber infección, la hemostasia debe ser adecuada, el afrontamiento de los bordes debe ser correcto, libre y sin tensión. Y también previamente, si es que hemos incidido toda la pared, debemos afrontar adecuadamente los planos para que el afrontamiento final de la piel sea el mejor. Y los resultados estéticos también sean los más beneficiosos para el paciente. Luego viene el cierre secundario, algunos le llaman espontáneo, o por segunda intención. Aquí no se realiza sutura. Vean ustedes, se hace o se ofrece este tipo de cierre en aquellos pacientes que tienen gran pérdida de sustancia. Como ustedes pueden ver, aquí tengo un gran defecto de piel y tejido celular subcutáneo que si yo quiero afrontarlo, me va a quedar una herida con mucha tensión. Una herida con mucha tensión puede llevar a necrosis de los bordes de la herida y esto a su vez puede condicionar a pues, que la herida termine abriéndose. Por eso, cuando hay mucha pérdida de sustancia o cuando hay un compromiso infeccioso importante en esta herida, se puede ofrecer este cierre secundario espontáneo por segunda intención. No se sutura, se deja abierto para que esto vaya llenando progresivamente con tejido de granulación hasta que llegue a epitelizarse por completa la piel. Y esto se da se puede ofrecer este tipo de heridas, sí, pero ¿cuál es el detalle? Demora bastante tiempo. Puede demorar varios días, puede demorar varias semanas, puede demorar varios meses, y eso va en relación a la magnitud o al tamaño que tenga la herida que nosotros hemos tratado mediante un cierre por segunda intención. Y asimismo tener en cuenta que los resultados estéticos finales, cuando ya se epiteliza todo, ya se cubrió de piel todo, pueden no ser muy estéticos para el paciente.
El cierre terciario por tercera intención, que muchos también lo llaman cierre primario diferido o tardío, se puede ofrecer en aquellos pacientes que tienen una herida muy contaminada. Por ejemplo, tenemos un paciente que se opera de una apendicitis con peritonitis generalizada por cirugía abierta. Se abre el abdomen, la cavidad llena de pus y esa pus contamina la herida operatoria. Si esa herida operatoria yo le ofrezco cierre primario, es altamente probable que el cuarto o quinto día posoperatorio yo tenga que abrir los puntos de piel para poder evacuar toda la secreción purulenta que se ha acumulado en la herida operatoria producto de una infección. Para poder evitar ello, se le puede ofrecer el cierre terciario por tercera intención o primario diferido tardío, que consiste en: yo solo voy a cerrar peritoneo y aponeurosis. Es lo único que voy a cerrar de la herida operatoria de mi paciente. Voy a dejar abierta la piel y el tejido celular subcutáneo. ¿Para qué? Para que en el posoperatorio, día 1, día 2, día 3, día 4, se haga el lavado de la herida operatoria en la cama del paciente. De esa manera, limpiamos, lavamos la herida, quitamos todos los gérmenes y generalmente, posterior al cuarto día de evolución, el tejido de granulación ha comenzado a crecer. Lo que la grasita al inicio de la cirugía era de color amarillo, la grasita con el pasar de los días en un ambiente sin infección comienza a ponerse rojo. Eso es el tejido de granulación. Y eso es un índice que nos va a marcar el punto en el cual podamos decidir: el proceso infeccioso ha sido controlado y puedo afrontar los bordes de la piel. Precisamente, quinto día, sexto día de evolución, cuando la herida ya está completamente limpia, se le pone anestesia a los bordes de la piel y se sutura en la cama del paciente. Dejar abierta la herida, la piel, para lavarla unos días y suturarla después, eso se llama cierre primario diferido o tardío, cierre por tercera intención. Y lo que busca este tipo de cierres es evitar la infección de sitio operatorio. Algunas literaturas hablan de un cierre por cuarta intención, en el cual pues se utilizan injertos o colgajos para cubrir algún defecto, una solución importante que tenga la piel de un paciente y para poder acelerar el proceso de cicatrización. Debemos tener en cuenta que para poder tratar las distintas heridas a las cuales podemos estar evaluando, debemos pues explorar la profundidad, la configuración, características, si hay o no tejido no viable. Debemos hacer una adecuada preparación de la herida, ya sea con solución anestésica para poder examinar bien la herida, ver si hay estructuras subyacentes lesionadas, como por ejemplo algún vaso sanguíneo importante que haya que hacer hemostasia o ligadura, una limpieza adecuada, una hemostasia adecuada también, debridamiento de cualquier tejido necrótico que en él se pudiera encontrar, iniciar antibiótico terapia y en algunos casos también administrar una vacuna antitetánica, sobre todo en aquellas heridas traumáticas, más aún si han estado expuestas pues a algún agente metálico contaminado que pudiera provocar una infección por tétanos. Luego se procede pues en la aproximación o el afrontamiento de los planos. Si es una herida profunda, se tiene pues que afrontar un plano profundo, ya sea las fascias, y luego pues hacerlos idealmente con sutura absorbible, y los planos más superficiales tratar de hacerlo con sutura no absorbible, o en algunos casos hasta con grapa se puede utilizar. Posterior a la sutura, se tiene que hacer el seguimiento del mismo, valorar si hay infección o inflamación de la herida operatoria, y también valorar en qué momento se va a realizar el retiro de la sutura, la cual puede ser precoz en el caso de las heridas a nivel de la cara, 4 a 5 días, o puede ser 10 días, 14 días, si estuviéramos hablando pues de la palma de la mano, de la planta de los pies, de una herida ubicada en la espalda. Para poder manejar una herida limpia, debemos hacer adecuadamente una inmunización, sobre todo previniendo el tétanos, sedación o analgesia, sedación sobre todo en el caso de los pacientes pediátricos. Recuerden que cuando son muy pequeños y tienen alguna herida, es difícil poder mantenerlos quietos y poder hacer un adecuado afrontamiento de los bordes. Y en algunos casos, algunas emergencias de pediatría utilizan cierta sedación para poder hacer el procedimiento de manera adecuada. Analgesia también, porque recuerden que por más anestesia que podamos poner, a veces el dolor puede ser moderado en el paciente. Anestesia local, uno de los fármacos más utilizados, lidocaína, que puede ser con o sin preservante. Recordar que la epinefrina debemos evitar su uso
en las partes más distales de las extremidades. No usarlo en suturas de los dedos de la mano, en los dedos del pie, no utilizarlo en la nariz, no utilizarlo en el pabellón auricular, porque puede producir mucha vasoconstricción y eso a su vez necrosis de algún punto específico. Hacer una buena hemostasia, una limpieza, también del campo a ser suturado, desbridación si es necesario, y afrontamiento de la herida, pues el cierre de la herida con una técnica traumática de afronte y libre de tensión. Posterior a ello, cubrir pues la herida suturada con gasas, con apósitos y en algunos casos puede requerir hasta vendajes. Tener en cuenta que las heridas debemos pues valorar qué mecanismo ha producido la herida y examinar en qué estado está el tejido que tiene los diferentes bordes de la solución de continuidad. Un adecuado lavado con suero fisiológico es lo que más vamos a encontrar en la mayor parte de emergencias, y aquí nos vamos a encontrar con diferentes variantes. Heridas superficiales, pequeñas erosiones, heridas profundas con escasa contaminación, heridas contaminadas con cuerpos extraños, inclusive hasta con necrosis, o también podemos estar frente a mordeduras, aplastamientos o heridas sucias con más de 6 horas de evolución. Obviamente en todos ellos, antes de hacer el procedimiento de cierre o de sutura, debemos hacer pues una adecuada antisepsia, yodopovidona o clorexidina, son los generalmente agentes antisépticos más utilizados en las distintas emergencias. Debemos tener en cuenta pues que en la mayor parte de ellos vamos a requerir anestesia local para poder hacer un adecuado afrontamiento de los planos, inclusive si es que son planos profundos que hay que suturar previamente a la piel. Para ello, pues en heridas profundas con escasa contaminación hay que suturarlo, hay que hacer un adecuado cepillado con esponja quirúrgica, debridar en algunas situaciones, sobre todo en heridas muy contaminadas con tejido desvitalizado, eliminar estos cuerpos extraños, eliminar ese tejido desvitalizado, hacer una correcta hemostasia, ya que si no hacemos una correcta hemostasia, nuestra herida va a desarrollar un hematoma y eso va a impedir una adecuada cicatrización de la herida. Cierre primario en la mayor parte de los casos, pero en heridas que tengan mucha contaminación, mordeduras, aplastamientos o heridas sucias, podemos ofrecerle cierre secundario o cierre terciario según sea el caso. Y eso pues lo valorará el equipo quirúrgico o quien realice el procedimiento de cierre de sutura. Sobre todo en heridas muy contaminadas, la profilaxis antitetánica es mandatorio u obligatorio. Y también pues en heridas sucias, de hecho, aquí tiene un alto riesgo de infectar la herida y debemos dar tratamiento antibiótico. Debemos tener en cuenta que para el manejo de las heridas existen ciertos principios. La anestesia, la mayor parte pues utilizará anestesia local o sedación o anestesia general en pacientes pediátricos sobre todo. A una adecuada limpieza de la herida mediante el lavado de la herida y de los tejidos circundantes, con soluciones antisépticas y suero fisiológico, y si es necesario el desbridamiento y la escisión del tejido desvitalizado que pudiera tener. Tener en cuenta que una vez realizada la sutura primaria, esta puede ser retirada en tiempos variables, y esos tiempos van a estar en relación a la zona del cuerpo donde se ha colocado la sutura. Por ejemplo, si es que a un paciente le han colocado puntos en el cuero cabelludo, el tiempo de retiro variará pues entre 6 a 8 días. Si está en la cara, 4 a 5. Si está en el tórax, abdomen anterior, entre 8 a 10 días. Si está ubicado en la espalda, de 12 a 14 días. Si se ubica en el brazo, pierna, de 8 a 10 días, pero si esto está ubicado en una superficie extensora de la articulación, tendrá que ser 2 a 3 días más. En el caso de la mano, si es en la parte palmar, de 8 a 10 días, si es en la parte dorsal, quizás más tiempo. En los dedos, de 10 a 12 días, y en el caso del pie, entre 12 a 14 días. Como ustedes ven, varía el tiempo de retiro de las suturas dependiendo de la localización de la sutura que hemos realizado. Tener en cuenta que en suturas faciales hay que hacer una adecuada limpieza quirúrgica y en heridas faciales si se pudiera hacer un cierre primario, por ejemplo, en heridas punzocortantes o inclusive hasta mordeduras. Si hubieran mordeduras en la cara, quizás allí sí se podría hacer el afrontamiento, el cierre primario. Normalmente una herida sucia, uno debería evitar hacer la sutura primaria o el cierre primario.
debido a la mucha contaminación que haya ocurrido. Pero en la cara no vamos a dejarle un colgajo abierto pues, al paciente. Solo en las suturas faciales se tendría que hacer una buena limpieza y hacer el afrontamiento, hacer el cierre primario, claro, con una buena cobertura antibiótica, no cerrar herméticamente la herida, quizás dejar un pequeño espacio para que ahí, si es que se acumula algo de líquido, este pueda ser evacuado y de esa manera, pues, hacer un cierre adecuado, que estéticamente también se vea lo mejor posible para el paciente. En el caso de heridas con colgajo, hay que hacer un adecuado aseo de la herida, dejar el colgajo cutáneo sobrepuesto sobre la zona cruenta y de esa manera afrontarlo hacia esta superficie con la mínima tensión posible para que no se vaya a necrosar el colgajo y pueda pegar y cubrir ese defecto. En heridas punzocortantes o punzopenetrantes, limpieza y un cierre precoz, y de esa manera evitamos la contaminación más profunda, porque no podemos ampliar una herida punzocortante, ya que generalmente son muy pequeñas. En las heridas por arrancamiento o amputación, un adecuado aseo quirúrgico, dejando la herida abierta para un cierre diferido. Recordemos que los torniquetes, muchos pues cuando alguien tiene una herida y está con un sangrado marcado, dice vamos a hacer un torniquete. Recordemos que el torniquete solo está indicado hacerlo cuando hay amputaciones traumáticas. Si a un paciente pues se le corta la mano, corta algún dedo, ahí está indicado el torniquete. Porque si después es un corte con un compromiso venoso, no está indicado torniquete en esos casos, solo cuando hay amputaciones traumáticas. Las heridas por quemaduras, curaciones con suero fisiológico, escarectomía o injertos, la mayor parte de los casos. De igual forma, si son quemaduras químicas, también lavado profuso con suero fisiológico y observación de la evolución del mismo. Y en las heridas por mordedura animal, la mordedura en general, no solo por animales, sino también puede haber mordedura hasta humana, es considerado una herida sucia y no debería cerrarse. La única condición para poder cerrar una herida por mordedura sería si esta herida es en la cara, ya que ahí no podemos dejar abierto pues un colgajo importante o una herida importante a nivel de la cara de un paciente. Pero este debe ser con cierre primario y lo menos hermético posible. No debemos dejarla sellada completamente, dejar unos, quizás el afrontamiento de los planos, pero con cierta separación entre los puntos para que por ahí pueda filtrar algo de líquido que se acumula por debajo del mismo. Tener en cuenta que muchas de las heridas, sobre todo en heridas sucias, pueden haberse contaminado con diversos agentes que se encuentran pues en la tierra, en las superficies de alguna maquinaria, de repente algún clavo, algún metal que se hubiera quedado oxidado por ahí y esto ha condicionado una herida en el paciente. Allí va a estar indicado pues la profilaxis antibiótica. Debemos tener en cuenta que las heridas sucias, más aún si tienen más de 6 horas de evolución, profundas o heridas contaminadas, tienen alto riesgo de desarrollar tétanos, por lo cual debemos dar profilaxis antitetánica en esos pacientes. Más aún, pues, si dentro de la historia clínica del paciente indican, pues, que ha estado o que el agente causal ha sido, pues, un metal oxidado, basuras, heces, tierra, heridas de bala, aplastamientos, estrelladas, abulsiones o tejido desvitalizado, tiene alta probabilidad de infección por tétanos, por lo cual la profilaxis antitetánica es mandatoria. Tener en cuenta, pues, que ya de por sí existe un plan de vacunación. En los adultos, pues, requiere al menos unas 3 dosis de toxoide y luego un refuerzo cada 10 años. Y en el caso, pues, de los pacientes pediátricos menores de 7 años, cuando le colocaron la DPT, ya le estaban colocando la vacuna antitetánica. Tener en cuenta que estos pacientes, por ejemplo, una mordedura de un can, por ejemplo, posterior a la limpieza, posterior a todo lo que implica pues una sepsia, antisepsia y en algunos casos el afrontamiento, debe recibir antibiótico-terapia, al menos por unos 5 a 7 días con amoxicilina más ácido clavulánico cada 8 horas por un espacio de 5 a 7 días. También debemos tener en cuenta pues que muchas de las heridas pueden ser también por mordeduras de animales, ya sea por canes, ya sea por felinos, inclusive hasta por roedores pudieran haber hasta mordeduras. Y aquí tenemos que tener en cuenta que pudiera haber también la posibilidad de desarrollar rabia. Si la herida está en la cabeza y el cuello, siempre profilaxis contra la rabia.
Si las heridas están en tronco o extremidades y el animal aparentemente está normal, observar al animal involucrado aproximadamente por 10 días. Si hay un animal sospechoso de tener rabia, una dosis de profilaxis antirrábica por día, y esto por un espacio de 6 días. Luego de ello, observar al animal los 10 días siguientes. Si la observación es positiva para el desarrollo de rabia, administrar una dosis de refuerzo, de refuerzo del día 21 y el día 90. Debemos tener en cuenta, pues, que las vías de administración, pues, son subcutánea, en la región deltoidea, periumbilical e interescapular. No hay contraindicaciones absolutas, solo si hubiese alergia, e inclusive puede utilizarse en pacientes pediátricos, inclusive están gestantes. Las heridas, de acuerdo al grado de contaminación, pueden infectarse. Muchos años atrás se llamaba infección de herida operatoria. Actualmente el término es infección de sitio operatorio. Esa infección de sitio operatorio puede ser subdividida en infección de sitio operatorio superficial, profunda o de órgano y espacio. Tener en cuenta que las infecciones de sitio operatorio son la segunda causa más común de infecciones intrahospitalarias, después de las infecciones urinarias. Este tipo de infecciones incrementa el tiempo de estancia intrahospitalaria. Tener en cuenta, pues, que muchas de estas cirugías son por cirugías limpias extraabdominales, pero las cirugías intraabdominales tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones de sitio operatorio. Y también, si es que estos pacientes tienen una infección severa que implique su manejo en cuidados intensivos, pueden también condicionar a mayores problemas o a una mortalidad elevada. La infección de sitio operatorio, por definición, se define como una complicación séptica que ocurre al nivel de la incisión operatoria entre la piel y los tejidos blandos profundos, que se presenta a raíz de un procedimiento quirúrgico. Debemos tener en cuenta que la infección de sitio operatorio es la que se desarrolla dentro de los 30 primeros días o hasta un año después en caso de un material protésico, como por ejemplo una malla, y que dentro de ese acto quirúrgico haya desarrollado una complicación infecciosa. Debemos tener en cuenta que existen diferentes agentes involucrados en el desarrollo de infección de sitio operatorio, como son los estafilococos, como son como por ejemplo ellos, el estafilococo aureus es el que más está asociado. También existe la flora endógena, la flora cutánea, la flora gastrointestinal, que hay que tener en cuenta, ya que esto se correlaciona con el procedimiento quirúrgico realizado y también va a marcar qué tipo de antibiótico terapia le voy a ofrecer al paciente. De acuerdo al germen que más sospechamos relacionado con el procedimiento realizado, de esa manera podemos saber con qué antibiótico terapia vamos a tratar a nuestro paciente. Por ejemplo, aquí nosotros podemos apreciar distintas zonas del tubo digestivo en la cual pues hay distintos gérmenes más frecuentes. Por ejemplo, en la boca y el esófago, el estreptococo, como parte de los aerobios, y en el caso de los anaerobios, los bacteroides, Peptostreptococo o las fusobacterias. A nivel gástrico, predominan los aerobios, bacilos entéricos gram negativos y el estreptococo. En el caso de la vía biliar, los bacilos entéricos gram negativos, como el E. coli, el enterococo y los anaerobios como el clostridium. Y a nivel ileocolónico, los bacilos entéricos, y en el caso de los anaerobios, los gram negativos, Bacteroides fragilis, Peptostreptococo y también el clostridium, como parte de la flora habitual en esta zona del tubo digestivo. Asimismo, también podemos reconocer ciertos gérmenes más frecuentes de acuerdo al tipo de procedimiento realizado, ya sea a nivel cardiovascular, oftalmológico, traumatológico, torácico, y si hablamos netamente de la parte de cirugía general, pues nos interesará saber el apéndice, vía biliar, colorectal o gastroduodenal. En el caso de los problemas apendiculares, biliares y colorectales, los bacilos gram negativos y los anaerobios. Y en el caso de la cirugía a nivel gastroduodenal, tendrá que estar en relación a los bacilos gram negativos y a los estreptococos. Debemos tener en cuenta que la infección del sitio operatorio
va a estar determinada por distintos tipos de microorganismos y a su vez estos microorganismos tienen una virulencia mayor en algunos, menor en otros, y también el tipo de carga bacteriana. Es diferente que yo tenga un paciente con una herida limpia contaminada versus un paciente con una herida sucia. De hecho, que el que tiene herida sucia, mayor contaminación, más posibilidad de desarrollar infección de sitio operatorio, así sea un paciente completamente sano. También el estado funcional del paciente y el estado final de la herida, de acuerdo al tipo de técnica, al material quirúrgico, si hay drenaje cerca, si está desvitalizado o no está desvitalizado, o el grado de contaminación que ha tenido la herida durante la intervención. Existen factores propios del paciente y también propios de la misma intervención quirúrgica que puede conllevar a que se desarrolle una infección de sitio operatorio. Por ejemplo, propios del paciente, la edad, estado nutricional, diabetes, tabaquismo, obesidad, infecciones previas, que el paciente esté colonizado por microorganismos, la respuesta inmune y también la hospitalización prolongada. Luego vienen a entrar a tallar también factores dependientes propios de la intervención. Si un paciente, si el que realizó la sutura no se lavó adecuadamente las manos, de hecho que tiene más riesgo de que se infecte. Si no se hizo una buena asepsia de la piel, de igual modo. Si no se hizo una adecuada limpieza prequirúrgica al paciente, de igual modo. La duración de la cirugía, mientras más dura la cirugía, más riesgo de infección de sitio operatorio. Si no se le dio antibiótico profilaxis o si se utilizó un antibiótico profilaxis inadecuada, también riesgo de infección. La ventilación del quirófano, la esterilización inadecuada del material, cuerpos extraños en el lecho quirúrgico, drenajes cercanos a la herida y también la técnica quirúrgica a utilizar. Si no se hizo una buena hemostasia, si es que se dejó espacio muerto en gran cantidad o si hubo un trauma muy importante en los tejidos subyacentes, más riesgo de infección. Aquí están los distintos planos a utilizar, las clasificaciones. La infección del sitio operatorio superficial es la que compromete piel y tejido celular subcutáneo. La infección de sitio operatorio profundo es la que compromete piel, tejido celular subcutáneo y fascia y músculo. En cambio, la infección de sitio operatorio de órgano y espacio es la que abarca la cavidad peritoneal. Por ejemplo, si un paciente fue operado de apendicitis, puede desarrollar en el postoperatorio una colección en fosa ilíaca derecha, una colección a nivel de la pelvis. Esas colecciones son consideradas como infección de sitio operatorio de órgano y espacio. La infección de sitio operatorio, como ya mencionamos, es la que aparece hasta los 30 días posteriores a la intervención quirúrgica y que puede comprometer piel, celular subcutáneo, músculo, todo esto ubicado a nivel o por encima o superficial de la fascia. Debe cumplir uno de estos siguientes criterios. Debe tener un drenaje purulento, organismos aislados en algún cultivo de una secreción extraída de la herida, y el paciente clínicamente puede desarrollar dolor, sensibilidad, edema, rubor o calor. Diagnóstico debe ser valorado por el personal quirúrgico que ha intervenido este paciente y de esa manera pues llegar a un diagnóstico precoz. Luego viene la infección de sitio operatoria profunda. Estas aparecen 30 días posteriores a la intervención quirúrgica, inclusive hasta un año. Más aún si existe la presencia de un implante o de una infección de un implante, como por ejemplo un paciente que haya sido sometido a la colocación de una prótesis o una malla para tratar una hernia o una eventración importante, y esta eventración o esta hernia estuvo complicada, la malla se infectó y esa infección de la malla genera infección de todos los tejidos, piel, celular subcutáneo, músculo, aponeurosis, etc. ¿Qué criterios debe tener estos pacientes? Drenaje purulento a través de la incisión, puede desarrollar fiebre, dolor localizado, sensibilidad, así el cultivo puede ser negativo y se debe evidenciar pues abscesos o característicamente imágenes de infección en todos estos planos de la pared abdominal, tal como se pueden ver en la imagen. La infección de sitio operatorio aparece en los 30 días posteriores a la intervención quirúrgica hasta el año siguiente de la colocación de un implante o de infección de un implante dentro de una intervención quirúrgica. Y de igual forma, pues vamos a ver acá un drenaje purulento a través de un dren ubicado a nivel de órgano y espacio. Como ya habíamos colocado el ejemplo importante en el caso de la apendicitis, si un paciente es operado de una apendicitis y se deja un dren dentro de la fosa, hacia la fosa ilíaca derecha,
hacia la fosa pélvica y a través de ese drenaje se exterioriza secreción purulenta, ahí estamos hablando pues de una colección, de un absceso localizado, y esto nos habla pues de una infección de sitio operatorio de órgano y espacio. Asimismo, encontramos pues organismos aislados en cultivos, abscesos u otras evidencias de infección. La clínica más habitual en la infección de sitio operatorio pues viene a ser las infecciones de las heridas que aparecen entre el quinto y el séptimo día. La fiebre constituye el primer signo. Dolor, inflamación, edema, tumefacción localizada, abscesos localizados son parte de la sintomatología importante. Y el diagnóstico, pues, se basa en los antecedentes, la historia clínica cuidadosa del acto quirúrgico, el examen físico, los exámenes de laboratorio, exámenes radiológicos y en algunos casos hasta biopsia puede ser necesaria. El tratamiento, la antibiótico-terapia es fundamental en estos pacientes. El drenaje amplio de las colecciones localizadas, medidas higiénico-dietéticas, el personal que realiza la curación del mismo debe hacerse un adecuado lavado de manos, evitar la contaminación cruzada con otros pacientes. Si hay déficit nutricional o vitamínicos, deben ser corregidos. También si hay anemia, esta debe ser corregida. Y en el caso de la infección de sitio operatorio, donde obtenemos una secreción, un material purulento, se debe tomar la muestra y hacer el cultivo del mismo para poder dar una antibiótico terapia específica para estos pacientes. Si hubiera shock, esto también debe ser corregido, manejado el paciente en una unidad de cuidados intermedios o intensivos. Condiciones importantes asociadas a la infección de sitio operatorio, por ejemplo, es la fasciitis necrotizante, la cual es una infección de partes blandas, pero esta puede ser de dos tipos, de tipo 1 o de tipo 2. La de tipo 1 es la polimicrobiana, la cual más está asociada pues a gram positivos, gram negativos, anaerobios, muy diferente de la de tipo 2 que es más asociada pues al estreptococo del grupo A. Tener en cuenta pues que hay un compromiso no solo de la piel, del celular subcutáneo, sino también de la fascia superficial. Y esto puede conllevar a una diseminación mucho más rápida y también a una infección mucho más severa en el paciente. Inclusive pudiendo llegar a tener una mortalidad hasta del 30 al 50%. Puede afectar a nivel abdominal, sobre todo cuando existe una complicación de una cirugía abdominal, por ejemplo, un herido de bala. La cavidad está muy contaminada, la herida puede contaminarse en gran medida y esto conllevar una infección de la herida y que posteriormente abarca planos profundos, una infección generalizada de la aponeurosis y esto genera pues una fasciitis necrotizante muy importante. Vean ustedes, aquí vemos ejemplos de fasciitis necrotizante en el miembro inferior, a nivel pues de lo que es la región escrotal, por ejemplo, en un paciente que tiene un absceso anorrectal que está comprometiendo el escroto, que está comprometiendo en la parte perineal, y esta imagen que ustedes pueden ver en la parte inferior, la he traído de manera característica, porque primero no es bajada de internet, sino es producto de una intervención quirúrgica que tuvimos que realizar de urgencia a un paciente. No sé si pueden apreciar aquí, justo donde estoy colocando la flecha, acá hay un orificio. Este es el orificio de salida de un proyectil de arma de fuego. El paciente recibió un traumatismo abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego que ingresó por flanco derecho, cruzó todo el abdomen y salió por el flanco izquierdo. Este es el flanco izquierdo, aquí está la región glútea del lado izquierdo, aquí está la región lumbar del lado izquierdo y aquí está el tórax del hemitórax izquierdo. En el camino, el proyectil de arma de fuego perforó intestino delgado y justo antes de salir por el flanco izquierdo, perforó el colon descendente. Es decir, la bala arrastró todos los gérmenes del colon y se los llevó a la pared. ¿Qué pasó? El paciente se operó, se hizo su colostomía, se hizo reparaciones de las distintas lesiones intestinales, se cerró la cavidad abdominal, pero el paciente 3 días después de haber sido intervenido comenzó a desarrollar primero una equimosis alrededor de este orificio. Conforme pasaron las horas, esta equimosis comenzó a hacerse cada vez más extensa y comenzó a aparecer flictenas, ampollas, comenzaron a aparecer necrosis cutánea y esto claramente nos habla pues de una fasciitis necrotizante. Y esto a consecuencia de una gran contaminación producto de los gérmenes que trajo el proyectil de arma de fuego hacia la pared abdominal. Factores predisponentes.
propios del paciente, diabéticos, con neoplasias, corticoterapia, inmunosuprimidos, factores exógenos que pueden llevar a un paciente que desarrolle fasciitis, traumas, zonas de venopunción y o procedimientos quirúrgicos. Una variante de esta fasciitis necrotizante pues es la llamada gangrena de Fournier, que es un tipo de fasciitis necrotizante, pero que compromete la región perineal o escrotal. También por flora mixta de gérmenes, sobre todo en pacientes neutropénicos, pacientes con tumores o pacientes con diabetes. Y aquí habitualmente el mecanismo de inicio de toda esta infección es que el paciente tiene un absceso anorrectal. Este absceso anorrectal comienza a comprometer los diferentes planos de las partes blandas del periné, el escroto, el testículo y la región inguinal y puede terminar como ustedes pueden apreciar en la imagen. También existe pues la llamada gangrena gaseosa, que es una forma de infección de partes blandas. Aquí se parece mucho a lo que es la fasciitis necrotizante. En los dos hay necrosis cutánea, hay ampollas o flictenas, hay necrosis de la grasa, hay compromiso de la aponeurosis. Pero en el caso de la gangrena gaseosa hay compromiso muscular. Y asimismo, mientras que en la fasciitis necrotizante los gérmenes que predominan son pues los gram negativos, gram positivos, aerobios, anaerobios, en el caso de la gangrena gaseosa, hasta el 90% de los casos es producido por el Clostridium, que es un germen productor de gas. Y aquí lo vemos, miren la radiografía, hay presencia de gas en los planos de tejido blando, en este caso de una extremidad. Tener en cuenta que esto avanza rápidamente y puede llevar a una rápida mortalidad en el paciente. Aquí nosotros podemos ver, miren, algunas diferencias entre esta fasciitis necrotizante y la gangrena gaseosa. Por ejemplo, la lesión, el área comprometida por la lesión presenta anestesia en la fasciitis necrotizante, pero en la gangrena gaseosa no hay esa pérdida de sensibilidad. Edema marcado en la fasciitis como en la gangrena. Exudado cero purulento para la fasciitis, cero sanguinolento para la gangrena. No tiene olor en la fasciitis y hay un olor fétido en la gangrena. En la fasciitis solo es un compromiso superficial, no hay compromiso de músculo. En la gangrena sí hay compromiso de músculo. En ambos casos vamos a encontrar síntomas y signos sistémicos, como son pues confusión, shock, hipotensión, taquicardia, signos de sepsis, y también signos locales, edema, flictena, cianosis, necrosis cutánea. Pero la diferencia está en el tipo de gérmenes. La fasciitis necrotizante tipo 1, anaerobios facultativos, anaerobios y enterobacterias. Si es de tipo 2, estreptococo. Pero la gangrena son los Clostridium. Y como ya mencionamos, los Clostridium son gérmenes productores de gas. Y vean ustedes, este Clostridium es el que genera crepitación o la presencia de gas a nivel de los distintos planos comprometidos por esa infección. En la fasciitis no hay gas, no hay crepitación. Luego encontramos pues los abscesos, que son colecciones purulentas con límites definidos en una cavidad que previamente no existía. Y esto se genera pues por desintegración de los tejidos circundantes. Puede ser frío o caliente. Los abscesos calientes predomina pues la supuración sobre la necrosis y es característica la formación de una cápsula, ¿no? Puede ser por estafilococos, estreptococos, neumococos, colis bacilares o anaerobios que dan distintos tipos de características morfológicas de esa secreción purulenta. El cuadro clínico, pues hay dolor, rubor, calor y tumor, impotencia funcional y mal estado general en el paciente. Dentro de los síntomas generales, astenia, anorexia, cefalea, fiebre, signos de inflamación como son pues la BCG, PCR y el hemograma con leucocitosis. En el caso de la evolución, muchos se pueden resolver de forma espontánea, sobre todo si son abscesos pequeños y localizados, pero en algunos otros casos pueden crecer de manera progresiva, pueden diseminar la infección y esto ser tributario de un drenaje. Recordemos que los abscesos, absceso diagnosticado, absceso drenado, era un dicho muy utilizado para este tipo de problemas, en el cual pues uno busca evacuar el contenido purulento, hacer el desbridamiento de tejido necrótico y de esa manera favorecer la cicatrización y todo esto aunado a un tratamiento antibiótico. Recuerden que si diagnosticamos un absceso, el tratamiento antibiótico al inicio es empírico, es decir, yo voy a dar
el antibiótico para los gérmenes más frecuentes. Pero cuando yo evacúo un absceso, debo tomar una muestra de la secreción para hacer un cultivo y un antibiograma, ya que esto se va a procesar en los días siguientes y vamos a tener un resultado entre 3 a 4 días posteriores al drenaje inicial. Y de esa forma, de acuerdo al cultivo y al antibiograma, vamos a poder saber si el tratamiento que iniciamos es el correcto o debemos rotar antibióticos. Miren usted, por ejemplo, aquí se ve una imagen de un absceso, se hace una incisión en el mismo, se evacúa el contenido líquido y se trata de evacuar y también retirar cualquier tipo de tejido necrótico, desvitalizado que se pueda ubicar en su interior, hacer una adecuada limpieza y también dejar drenajes para favorecer la cicatrización y el cierre del mismo. Si hay abscesos calientes, también hay abscesos fríos, también son colecciones purulentas, formadas lentamente, con escasos o nulos signos de inflamación, tumores fluctuantes y en la mayor parte de los casos, a diferencia de los abscesos calientes que eran por gérmenes de tipo bacterianos, aquí pues el tipo Mycobacterium o inclusive los hongos pueden ser los responsables de los abscesos fríos. A nivel de las ingles y también a nivel de las axilas, se puede presentar la llamada hidrosa adenitis, infección cutánea de la piel de la axila o de las ingles, como se pueden ver. Y esto no es otra cosa que abscesos a nivel de las glándulas apocrinas, que son las relacionadas con la emisión del sudor. Padecimiento crónico, invalidante. Se diferencia de los forúnculos mediante una biopsia cutánea y en la cual, pues, en una hidrosa adenitis vamos a encontrar glándulas sudoríparas apocrinas. La hidradenitis puede causar muchas molestias al paciente, pero no da signos y síntomas sistémicos. Se trata mediante evacuación del absceso individual seguida de una buena higiene local. Y ya para finalizar, llegamos pues a la parte de shock. Y debemos tener en cuenta que el shock es un estado de perfusión tisular aguda, inadecuada o inapropiada que resulta en hipoxia y disfunción celular generalizada. El shock puede ser hipovolémico, puede ser cardiogénico, puede ser séptico, puede ser anafiláctico o puede ser neurogénico. Aquí nosotros podemos también tener otro tipo de categoría, otra forma de poder estratificarlo. Y el shock pudiera ser un shock hemorrágico o no hemorrágico. Obviamente el hemorrágico está más relacionado a eventos traumáticos. Por ejemplo, un paciente politraumatizado pudiera tener pues una ruptura de una víscera sólida tipo hígado, tipo vaso, y eso condicionar un shock hipovolémico o hemorrágico. Y por otro lado están los shocks no hemorrágicos, que se pueden dividir en obstructivo, y el obstructivo, pues aquí tenemos dos causas importantes, también dentro del ámbito del trauma, que pueden llevar a este shock obstructivo, como son el neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco. Luego está el shock cardiogénico, secundario a una disfunción del corazón, debido pues a agentes infecciosos, a infartos que pudiera tener el paciente. Luego viene el shock neurogénico, sobre todo por déficit de la inervación o del estímulo neurovegetativo simpático. Y finalmente pues está el shock séptico, y esto está en relación a agentes infecciosos que están circulando por el torrente sanguíneo. Aquí nosotros podemos ver las distintas categorías del shock que ya hemos mencionado parcialmente en los cuadros previos. El shock hipovolémico o hemorrágico secundario a una pérdida sanguínea. Como dijimos, un paciente politraumatizado, trauma abdominal cerrado, ruptura de hígado, ruptura de vaso, puede llevar al shock hipovolémico. Fractura de pelvis, shock hipovolémico. Fractura de hueso largo, fémur, puede sangrar 1,5 litros cada fémur fracturado, shock hipovolémico. Paciente con hemotórax y sobre todo hemotórax masivo también puede llevar un shock hipovolémico. Y esto va a estar en relación a la pérdida sanguínea. Luego viene pues el shock cardiogénico, el cual está asociado a una disfunción de la musculatura cardíaca. Por ejemplo, en un paciente que tiene un infarto. Esto pues lleva a que las distintas cavidades auriculares y ventriculares no se contraigan de manera adecuada, el corazón no pueda bombear la sangre de manera adecuada y esto conlleve pues a una disfunción orgánica. Luego está el shock séptico, el cual está asociado pues a una infección sistémica, a una septicemia, que no solo condiciona pues la hipotensión, taquicardia,
malestar general, sino que también puede estar asociado a falla orgánica, falla respiratoria, cardiovascular, renal, por alteración en los distintos tipos de compromisos vasculares, intersticiales y demás. Aquí, hacer una resucitación agresiva con fluidos inotrópicos y también una antibioticoterapia de amplio espectro es importante para tratar a estos pacientes. Recuerden que puede ser el shock séptico de tipo hiperdinámico o caliente o hipodinámico o frío. Luego viene el shock anafiláctico. Este shock anafiláctico pues está en relación a una reacción alérgica que haya tenido el paciente a quizás algún fármaco, alguna sustancia, algún alimento. Lo más frecuente, pues, por ejemplo, los pacientes que son alérgicos a la penicilina pueden desarrollar un shock anafiláctico asociado a ello. Esto puede provocar compromiso a nivel de la vía aérea superior, estridor, edema de la lengua, edema de las vías aéreas, y esto puede conllevar una obstrucción de vía aérea rápida que puede conllevar a una mortalidad elevada en el paciente. Luego está el shock neurogénico, el cual es causado por un bloqueo del sistema nervioso simpático, generalmente asociado a eventos traumáticos a nivel de la columna vertebral o también algunos agentes farmacológicos, lo cual puede provocar en el paciente hipotensión y bradicardia. Nosotros vemos aquí algunos algoritmos asociados a los diferentes tipos de shock. Por ejemplo, el shock y paciente que sospechamos shock hipovolémico, hacer una adecuada historia clínica, un examen del mismo, para identificar cuál es la causa o cuál es el origen de la fuente de sangrado. Recordemos que tanto el trauma como también las cirugías, hay algunas cirugías que pueden provocar un sangrado significativo y pueden conllevar al shock hipovolémico, el cual clínicamente se puede manifestar con hipotensión, taquicardia, taquimia y una inadecuada perfusión. Recuerden que también esta inadecuada perfusión no solo va a ser cerebral, cardiovascular, sino también a nivel renal, y esto puede provocar que el paciente entre en oliguria o en algunos casos oligoanuria. Para corroborar pues esta pérdida hemática, hemoglobina, hematocrito, electrolitos, grupo sanguíneo y la radiografía de tórax son importantes para valorar a estos pacientes. Si yo sospecho o identifico a un paciente con shock hipovolémico, debo colocarle mínimo 2 vías periféricas de gran calibre y largas, una en cada brazo, y a través de ella iniciar mi infusión de fluidos. Si recupera con ello, nos dará tiempo pues para estudiar mejor al paciente y definir su punto de sangrado y decidir manejo conservador, manejo quirúrgico. Si es que mi paciente con estos 2 litros de fluido no mejora, debemos tratar de tener un acceso vascular más importante, quizás un catéter venoso central, pero recordemos que si el shock hipovolémico es causado por una condición que está con un sangrado activo, por más líquidos, por más sangre que le pasemos al paciente, no vamos a poder controlar el sangrado, no vamos a poder estabilizar el sangrado únicamente con estas medidas, con estas condiciones médicas, sino que hay que buscar el punto de sangrado y reparar. Si tenemos un paciente politraumatizado, trauma abdominal cerrado, ruptura de vaso, y el vaso está sangrando activamente, yo le puedo pasar 3, 4, 5 paquetes, 3 litros de suero fisiológico, plasma, podemos pasarle poligelina, pero si no sacamos ese vaso roto, si no ligamos los vasos esplénicos que están sangrando activamente, nuestro paciente no va a responder a ese volumen, y más bien se puede deteriorar más rápidamente, entrar en una coagulopatía y una muerte segura será lo que continúe ese paciente, ¿no? Debemos identificar fuente de sangrado, si es quirúrgico, operarlo y cerrar ese sangrado. El shock hemorrágico o hipovolémico, según la clasificación americana de cirujanos, está dividida en 4 categorías. Y estas van en función al volumen de pérdida de sangre y también a cómo varían las funciones vitales del paciente. Por ejemplo, en el grado 1, hay una pérdida de sangre de aproximadamente 750 mililitros, que representa el 15% de la volemia. El paciente puede llegar hasta frecuencias cardíacas de 100, la presión arterial todavía puede encontrarse normal, la frecuencia respiratoria entre 14 y 20, el llenado capilar aún está normal, la diuresis es 30 mililitros hora, el paciente se encuentra ligeramente ansioso,
Y el reemplazo de líquidos o el aporte que yo le voy a ofrecer al paciente solo será pues con cristaloides. En el grado 2 el sangrado va de 750 a 1500, que representa entre un 15 y un 30% de la pérdida de toda la volemia. El pulso todavía está en 100, la presión todavía puede mantenerse normal, la frecuencia respiratoria ya comienza a incrementarse, el flujo urinario comienza a caer de 20 a 30 mililitros hora, paciente con un estado mental levemente ansioso, y también la reposición se puede hacer solo con cristaloides, cloruro de sodio. Si estamos ante un grado 3, el sangrado es de 1500 a 2000, entre 30 a 40% de la volemia. Ya hay taquicardia, hasta 120, la presión arterial desciende, 90 a 50. Las respiraciones también ascienden hasta 30 a 40. La diuresis desciende a 5 a 10 mililitros hora. El estado mental ansioso confundido. Y aquí ya, aparte del suelo fisiológico, hacer las transfusiones de sangre también está indicado. Finalmente, en el grado 4 hay una pérdida de más de 2000 mililitros, más del 40% de la volemia, la taquicardia va a superar valores de 140, va a haber una hipotensión sostenida, la frecuencia respiratoria también se encuentra elevada, el paciente entra en oligoanuria, confuso letárgico, en el estado mental y también los cristaloides y la sangre es el tratamiento de elección. Y obviamente, si sabemos que tiene algún punto de sangrado que está sangrando activamente y que no se va a corregir con terapia conservadora, hacer la ligadura, hacer el cierre del control de ese sangrado de manera quirúrgica será el paso a seguir. En el caso del shock séptico, debemos hacer una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico. Aquí vamos a encontrar pues taquimia, taquicardia, fiebre, oliguria y cambios en el estado mental como parte de la clínica de un shock séptico. En los estudios de sangre, encontrar leucocitosis en el hemograma es altamente probable por el estado infeccioso por el cual está cursando el paciente. Valorar los electrolitos, urea, creatinina, el lactato, también la radiografía de tórax. Iniciar la reanimación o resucitación de estos pacientes con suelo fisiológico a través de 2 vías periféricas largas y de gran calibre, una en cada brazo, y también para monitorizar la diuresis, la colocación de una sonda Foley. De esa manera sabremos cuál realmente es el flujo urinario del paciente. Y también tener en cuenta que la diuresis, tanto para el shock séptico como para el shock hipovolémico, representa la mejor forma de medir que también estamos rehidratando o estamos manejando los fluidos en el paciente. Por esas 2 vías periféricas pasamos 2 litros de suelo fisiológico. Si responde a ello, si mejora su estado séptico, continuar haciendo la valoración o el estudio de la sepsis, ver pues cuál es el agente que está causando esa infección, si requiere algún manejo únicamente antibiótico o si requiere algún manejo antibiótico y quirúrgico. Si mi paciente no responde, colocarle un catéter venoso central, valorar cómo se encuentran las constantes hemodinámicas en el paciente y aparte de la antibiótico-terapia, aparte de los fluidos, aparte de los inotrópicos que también pueden ser necesarios en estos pacientes, debemos tratar la causa. Si de repente mi paciente está séptico por un absceso hepático, por más antibióticos, por más volumen que yo le pase al paciente, si el absceso hepático está allí y no se drena, mi paciente va a seguir con infección, va a seguir con sepsis, va a seguir con shock séptico. Entonces, en esos pacientes, ¿qué debo hacer? Inicio resucitación, inicio antibiótico-terapia de amplio espectro y le dreno el absceso. Una vez drenado el absceso, vamos a evacuar el foco séptico y con eso van a mejorar las distintas constantes en el paciente. En el caso del shock cardiogénico, de igual forma, aquí debemos valorar el antecedente de enfermedades cardíacas, ya sea problemas de fondos o enfermedades crónicas que puedan producir deterioro progresivo en el tiempo, si ha habido cirugía cardíaca cercana o si ha habido traumas torácicos directos, también pudieran conllevar a un shock cardiogénico. Aquí, pues, la clínica está asociada generalmente a hipotensión, taquicardia, ingurgitación yugular, inclusive también alteraciones en la circulación en extremidades y oligoanuria puede ser importante. El hemograma, los electrolitos, las enzimas cardíacas, el lactato, el electrocardiograma, la radiografía de tórax son importantes para valorar a estos pacientes. Hacer una adecuada reanimación con fluidos
y también medir la diuresis, importantísimo en estos cuadros. Y aquí debemos tener en cuenta que una de las causas que puede llevar al shock cardiogénico, sobre todo en condiciones de trauma, puede ser el taponamiento cardíaco. Si mi paciente tiene taponamiento cardíaco y esta es la causa del shock cardiogénico, hay que tratarlo. Y recuerden que el taponamiento cardíaco, que se diagnostica con la triada de Beck, debemos tratarlo de manera quirúrgica. En cambio, si es que no se asocia taponamiento cardíaco, buscar algunas otras condiciones de soporte funcional para el corazón, como el uso de inotrópicos, nos ayudará a un mejor manejo en estos pacientes. Y finalmente tenemos pues el shock neurogénico. Para ello, el antecedente de haber tenido un traumatismo a nivel de la columna cervical, a nivel de la columna torácica alta, puede ser un índice alto de sospecha. Más aún si dentro de la clínica del paciente encontramos hipotensión, bradicardia, a pesar de que el paciente está con una adecuada perfusión. Recuerden que lo habitual en un shock hipovolémico es encontrar hipotensión, taquicardia, palidez, oligonuria. En cambio, en un shock neurogénico, mi paciente tiene hipotensión con una diuresis casi normal y en vez de tener taquicardia, tiene bradicardia. Eso es lo que no concordaría, ¿no? Cuando uno tiene un shock hipovolémico, siempre taquicardia y hipotensión. Pero si yo encuentro hipotensión y bradicardia, eso me debe estar relacionando que no estamos ante un shock hemorrágico hipovolémico, sino un shock neurogénico. ¿Y esto por qué aparece? Porque el estímulo simpático se encuentra bloqueado. ¿Y bloqueado por qué? Secundario a un traumatismo a nivel vértebro-medular que haya tenido el paciente. ¿Qué debemos tener en cuenta? Igual, iniciar resucitación con 2 buenas vías periféricas, una en cada brazo, y a través de ellas iniciar la administración de fluidos. Si con esto mejora la condición del paciente o identificamos pues que de repente estamos ante un sangrado, hay que tratar ese sangrado. Pero si mi paciente no tiene sangrado, no tiene focos de sangrado, ya evaluamos abdomen, pelvis, tórax y demás, y no hay un punto de sangrado, y mi paciente está hipotenso y taquicárdico, entonces, ¿qué es lo que sigue? Sigue administrarle inotrópicos, dopamina, epinefrina, adrenalina, ya que de esa manera le estamos ofreciendo al paciente el estímulo simpático que no tiene debido al traumatismo que lesionó las fibras que ofrecen ese estímulo simpático a nivel cervical y torácico. Recuerden que en el caso del shock hipovolémico, yo lo voy a tratar con volumen, cloruro de sodio y sangre. En cambio, en el paciente que tiene shock neurogénico, yo le puedo administrar volumen, pero no le voy a dar tanto volumen, sino lo que le voy a ofrecer es inotrópicos, ofrecerle lo que tiene bloqueado el paciente. Y de esa manera su presión se va a estabilizar, su frecuencia cardíaca también se va a estabilizar y vamos a poder sacar de este cuadro hemodinámico alterado que tiene nuestro paciente, generalmente posterior a un evento traumático. Bien, con eso hemos terminado la clase teórica del día de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, estamos dando por finalizada la clase teórica. Que tengan buenas noches y nos encontramos en la siguiente clase. Buenas noches con todos. Gracias, doctor.